Bueno, ¿qué tal? Buen día, sean todos bienvenidos al seminario de álgebra del IMED. Esta va a ser la última sesión por este semestre, ¿sí? Vamos a retomar el seminario en septiembre, porque bueno, vamos a tener la ICRA allí en el mes de agosto y bueno, vamos a hacer esa pausa debido a la organización del Congreso y al periodo intersemestral acá en la universidad. Bien, y bueno, hoy tenemos el gusto de cerrar con la charla de Marcelo Lancilota. Él nos va a estar hablando hoy de al-Han-Han y a la homología de Hochschild-Bino, vino acotada. Yo le modifico un poquito el título para que rime. Entonces, bueno, Marcelo, en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto tenerte acá nuevamente como expositor. Y bueno, cuando quieras arrancar, adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí veo algunos conectados, Marcelo Moreira, Dalia, etcétera, Claude, bueno, José Armando, Eduardo, Ivonne, Mindy, bueno, algunos de los que vino, si hay más. Saludos para todos por ahí. El título es Al-Han-Han y al H acotada Global Dimension Finita. Y vamos a explicar un poco qué quiere decir. Es un trabajo en común con Claude, Eduardo y Andrea. Trabajo en común con Claude Civils, Eduardo Marcos y Andrea Celotar. Y para la presentación asumamos que el cuerpo es algebraicamente cerrado para no tener ningún problema de ahora en más. ¿Tá? Entonces, para toda la presentación, asumamos que K es algebraicamente cerrado. No importa. Pongámosle el caso más sencillo porque lo importante es comprender las ideas y más allá de la interpretación. Más allá de los casos diferentes. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Yo preparé una introducción para entender un poco todo lo previo y tratar de entender cómo llegamos a las hipótesis que son necesarias para concluir el resultado en este caso. Nosotros empezamos. Bueno, lo primero que nada, vamos a introducir, digamos, el tema de ¿qué pasa? ¿Qué dice Hahn? Arranquemos con Hahn. ¿Qué dice Hahn? ¿Ah? La conjetura de Hahn es que la homología domina la dimensión global. ¿Ah? Entonces, ¿lo trajiste? ¿Es este? Sí, sí. Ah. Entonces, empecemos por la otra parte. O sea, si la dimensión global del álgebra, vamos a llamarla el álgebra finita, entonces está claro que la homología es finita y está claro que la cohomología, la información es finita. ¿Ah? Porque una se define con el Tor. No sé por qué. Espero que baje un poco la chica. Va a ir bajando poco a poco. Ahí va. Y el otro se define con el X. El envolvente de lambda. Ahora, ¿qué pasa? La dimensión global de lambda es finita si solamente si la dimensión sobre el álgebra envolvente de lambda es finita. ¿Ah? Entonces, está claro que la dimensión global finita hace que estos dos valores sean finitos. Y por lo tanto, la homología es finita y la cohomología es finita. La pregunta de Happel es que la cohomología finita implica, una pregunta, apenas una pregunta, ¿implica la dimensión global finita? Y la respuesta es no. ¿Sí? La respuesta fue no. Y el ejemplo lo dieron Bushwaite, Madsen, Solver, y me falta uno acá en el medio, por eso dejé el espacio. ¿Quién era el otro? Green. Vamos recién hablando de el ejemplo es simplemente
tomar lambda Q, que es K de xi, sobre x cuadrado, xi más q y x e y cuadrado. Estas son las relaciones. ¿Ah? Y si q no es una raíz de la unidad, entonces resulta que por un lado, bueno, parece que esta es siempre autoinyectiva, y si es autoinyectiva, entonces la dimensión global Q distinto de zero. es infinita. ¿Qué, Eduardo? ¿O qué, Edu? Q distinto de zero também, além de não ser raiz da unidade. Ajá. O qué es diferente de cero, entonces. Y en este caso, si Q no es raíz de la unidad, la dimensión de la homología, de la cohomología, disculpen, es 5. ¿Ah? Con lo cual, bueno, la respuesta es no, este es el ejemplo. Bueno, un ejemplo, después creo que hay varios que construyeron otro. Entonces, ¿cuál es la pregunta que sobrevive? La pregunta que sobrevive es la de Hahn, pongámoslo en otro color, y es si la homología, este color no se va a ver, cambio, está bien, si la homología de lambda es finita, ¿será que esto implica que la dimensión global de lambda es finita? ¿Puedo hacer Sí. una pregunta? Y también puedes preguntarte también que si las dos son finitas, ¿implica que sea finita la otra? O capaz que No estoy pensando si agrega información, o sea, si las dos juntas son finitas, se agrega información. Supongo que sí, que puede llegar a agregar información, más allá que claro, que ella sola no implica, pero claro. capaz que las dos juntas, pero está tan... Sí, no lo pensé. Lo que no me doy cuenta es si agrega información o no. O sea, en principio sí agrega información. Lo que quiero decir es si... No me doy cuenta, tendré que pensar un poco, no sé. No sé si alguno tiene respuesta por ahí. Bueno, la cuestión es que esta pregunta sigue viva. Hahn en su trabajo, yo creo que fue en el 2006. Tengo anotado por acá. Sí, 2006. Journal of the London Mathematical Society. Esto es del 2006. Él lo prueba para álgebras monomiales y queda, por lo tanto, instalado en general la pregunta, ¿no? Y aún hoy sobrevive esta pregunta. De ahí es que uno se atreve a poner, encuadrarlo y decir esto es una conjetura, en el sentido de que, bueno, hasta ahora está viva, se ha probado para muchos casos, él lo probó para monomiales originalmente, y en fin. Y nosotros también hemos hecho mucho trabajo con Claude, Andrea y Eduardo atrás de esta conjetura. Ahora bien, acá expliqué Hahn, qué es la conjetura de Hahn, y la relación con la dimensión global. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué esto de Hahn? Bueno, este sube, ¿no? Sí. Está roto, ¿eh? Entonces se sube el otro. No, está roto, pero Ah, esta no se puede usar. no puede estar reventada por ahí. Ok. Si querés poner un pie de página, puedes hacerlo. Lo que me encantaría que bajara. Ahora lo bajas. Bueno, entonces, nada, hay que borrarlo. No, él al lado. No, vamos a complicar la historia. Se lo te voy haciendo una pregunta mientras. Diga. Que ahí se prueba primero eso para álgebras monomiales, ¿no? Entonces tiene como una historia parecida a la conjetura finitista. ¿Hay relación con la conjetura finitista en algún punto? Bueno,
más allá de las similitudes en el tipo de técnicas que aparecen, o sea, si en algún lado hay algún resultado de homología finita, entonces global fin de infinita. ¿Sí? O sea, si homología finita implica, queremos probar que la dimensión global es finita, en particular la fin va a ser finita. Ahora, si se pasó por un camino intermedio en algún lugar, supongo que debe haber resultados que yo no conozco, sobre todo usando esto de la conjetura de, ¿cómo se llama esta otra conjetura? No es la de Blander, esta otra del loop, cosas así. Pero habría que revisar la bibliografía, supongo que sí, que tiene que haber alguna conexión independiente de este camino. Con la conjetura del loop seguramente. Me imagino yo que sí. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo era la cosa? Bueno, íbamos a explicar por qué lo de Han-Han. A partir de lo que hablamos, que esto es una conjetura, entonces a uno le interesa la familia de álgebras que verifican Han. La conjetura de Han. Cuando verifican Han, va a querer decir verifican la conjetura de Han. O sea, esta pregunta, porque el recíproco sí sabemos que es verdad. Y entonces, la estrategia que muchas veces hemos seguido es, si tenemos una inclusión de álgebras, ¿tá? Una inclusión de álgebras, que le voy a tener que agregar condimentos en las diferentes situaciones, ahora voy a eso, tratar de relacionar qué pasa si una está en Han, si la otra está en Han. O sea, por eso le da Han. Tratar de ver de que lambda pertenece a H si solamente si C pertenece a H. ¿Ah? Entonces, claro que no es para inclusión de álgebra así nomás, sino, bueno, vamos a tener que... lo que voy a presentar es mostrar los diferentes casos cómo fueron evolucionando. ¿Ah? Por lo menos 2 o 3 situaciones en nuestros trabajos y después ver cómo se adapta al trabajo actual. Entonces, por esto es lo de Han-Han. Tratar de reducir de alguna manera para álgebras, y ahí sí pongo entre comillas, entre aspas, más chicas, porque esto de inclusión en general no tiene por qué ser álgebras más fáciles, pero bueno, supongamos por un instante de que C tiene la forma A por B, y está dentro de la. O sea que es el producto de 2 álgebras. Entonces ahora, filosóficamente, lambda está en H. ¿En qué se traduce esto? Si solamente si A y B están en H. ¿Ah? Porque ¿qué existe en H? Como es ese producto de 2 álgebras, esto es el comportamiento homológico de componente a componente. Ahora sí tiene más sentido aquello de que son, y vuelvo a poner entre aspas, entre comillas, porque todavía no es tan formal, que son más chicas A y B. Ahora sí, A y B podríamos decir que son más chicas. Esa es la estrategia general. ¿Tá? Ahora, voy a intentar ver cómo fuimos trabajando esa estrategia en un primer artículo, en un segundo artículo, y ver entonces cómo se combina con la situación de ideales estratificantes, que es el trabajo que hicimos en la última etapa. Bien, nos vamos entonces a ver si me cabe por acá. El primer paneo, la primera situación que podemos decir es para extensiones acotadas escindidas. Split bounded extensions. Aquí la situación es C dentro de lambda. Lo que llamamos iota, va a haber un pi, un p, vamos a llamar p porque más adelante va a aparecer un pi. En este caso, la descendida es que existe un p, tal que la composición p compuesta con i es la identidad. Entonces, en este caso, lo que va a suceder es que C
que lambda se escribe como C más M, con M un ideal, porque es el núcleo de P. Y para conseguir el resultado de que C está en H, sí solo sí, lambda está en H, en este trabajo vuelve a ser, todos los trabajos que voy a hablar en principio son con Claude Civils, Eduardo Marcos y Andrea Solotato. Entonces, este también es el caso. Sí. Ahora voy, justamente, acá expliqué un poquito por qué la decidida y la acotada viene por el M, justamente, porque la acotada es el que se mantiene para la próxima etapa. O sea, cuando lambda es igual a C por M, C más M, al M le pedimos tres condiciones. La primera es que M es C tensor nilpotente, ahora lo explico. Lo segundo es que la dimensión proyectiva sobre el C envolvente de M, porque M, bueno, es un ideal, sea finito. Y lo tercero es que a derecha o a izquierda, una de las dos situaciones sea proyectivo. Sea proyectivo a izquierda sobre C o a derecha sobre C. Estas tres, vamos a ponerle el rótulo, estas tres condiciones, se dice que M es acotado o que la extensión es acotada. M acotado o que la extensión es acotada. Entonces acá tiene dos componentes, ¿no? Lo de acotado y lo de escindido, que es esta parte de acá. Bueno, bien. Siguiente trabajo, le quitamos lo de... perdón. ¿Cuál es la componente para poder trabajar esto? ¿Cuál es la técnica? La técnica es una secuencia de Jacobi-Zariski, una secuencia larga a la Jacobi-Zariski, o nosotros llamamos secuencia de Jacobi-Zariski. ¿Cuál es la técnica utilizada? Es la existencia de una secuencia exacta larga de Jacobi-Zariski. O sea, la palabra, digamos, las palabras claves, bueno, el nombre, pero sobre todo el tema de la existencia, que en este caso está bien, y que tiene esta forma. HM más 1, C lambda. El lambda puede ser cualquier X que sea un bimódulo, pero voy a usar ya lambda directamente, que es lo que nos interesa. HM más 1 de lambda a lambda, o sea, y ahora más, ya pondré solamente HM más 1 de lambda. Y bueno, y acá aparece justamente la homología relativa de lambda con respecto a C. O sea, de alguna manera lo interesante, lo nuevo, los resultados que logramos a partir de trabajar aquí con homología relativa. Entonces aparece esta secuencia exacta larga de Jacobi-Zariski, bueno, sí, por supuesto con HM. Esta secuencia, digamos, existe para M grandes. No existe en general, pero sí existe para M grandes en ese contexto. Entonces, esta es la técnica. Ahora bien, siguiente trabajo, le quitamos entonces lo de escindida. Le quitamos lo de escindida. Se mantiene, por supuesto, el hecho de tener una inclusión. El cociente se llama n, o sea que lambda sigue siendo C más n, solo que ahora ya n no es ideal. Ya ahora n es simplemente un lambda bimódulo. Es un lambda bimódulo. ¿Ok? Y el resultado vuelve a ser el mismo. Se mantiene lo de acotada, y entonces
¿cuál es el ingrediente nuevo? Porque si le quitaste la descendida, ¿cuál es el ingrediente nuevo? ¿O cuál es el detalle diferente? Bueno, el detalle diferente, o lo que aparece en ese trabajo, es que aparece lo que Eduardo llamó la resolución milagrosa, que le voy a poner ese título, ¿tá? Que es simplemente, y es milagrosa realmente, ¿no? Cuando, Eduardo dice que la llamó mágica. pero tú y yo sabemos que le llamó milagrosa, pero Esse não, eu já chamei mágica. Depois que Claude lo chamou de milagrosa. ok. Yo creo que no, pero bueno, no importa. No es muy importante, ¿no? Bueno, fíjense cómo es el término general. Certa. Estamos haciendo lambda cociente C, lambda cociente C. Los tensores son sobre C, porque estoy tratando, o sea, ¿dónde aparece esto? En el cálculo de la homología relativa, aquí, para este objeto. ¿Ah? ¿Y qué pasa? M dejó de ser un ideal. Entonces, lambda cociente C es M, ¿verdad? Lambda cociente C es exactamente M. Entonces, aquí va apareciendo M tensor M. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Cuando vos vas a hacer el diferencial de la resolución bar normalizada, acá es fácil porque, bueno, acá en el tensor siempre va a parar el producto. Pero en el término general, yo me lo anoté por acá, el diferencial, lambda 0, tensor lambda 1, tensor lambda, no sé, lambda n menos 1, tensor lambda n, uno tiene que empezar a hacer las contracciones. Y bueno, en principio, cuando vos tomás un lambda 0 que está en lambda y un lambda 1 que está en lambda cociente C, querés que el resultado esté en lambda, y por lo tanto, de lambda cociente C, que es m, tenés que levantar, tenés que irte a lambda. Pero para irte a lambda necesitarías el P que teníamos antes, o necesitaríamos, digamos, que esto fuera un ideal. Pero bueno, no lo tenemos, y por lo tanto lo que sí tenemos acá, bueno, vamos a llamarla pi, a la proyección, que va a lambda cociente C, que es m. Tomemos una sección cualquiera que, claro, no va a estar bien comportada en principio. Y entonces, lo milagroso es justamente que a pesar de que es una sección cualquiera, el resultado final es que la resolución perdón, acá me mareé con los índices, lambda n, etc. Y fíjense el término general. El término general también tiene el mismo tipo de problema, menos 1 en la i, acá sería desde i igual 1 hasta n-2, hasta n-2. Pero lo quiero poner en término general porque además de levantarlo, tenemos que proyectarlo. Por eso aparece la pi de allá, ¿sí? Entonces tenemos lambda 0, tensor lambda 1, y el término general, por aquí, va a aparecer dos términos intermedios, lambda i más 1, que están en m. Lo primero que haces, no sabes multiplicar en m, entonces lo primero que haces es levantás a lambda por una sección cualquiera, haces el producto en lambda, pero ahora estás en lambda y querés terminar en m en el medio del camino, ¿verdad? Estás en el medio, entonces tenés que bajarlo por pi. Y claramente eso, para que eso funcione, es que es milagroso. Y funciona. Eso es lo que aparece, digamos, en ese artículo. Levanto y proyecto, y después termino los tensores. Y hay un término final que no me da el lugar para escribir, digamos que tiene la forma parecida al primero, pero hacia la derecha. Falta un término más para cerrar y escribir esto prolijamente. Esta es la que se llama milagrosa, pero no solamente la cuento por aquello de milagroso y lo anecdótico, sino que quiero que observen los términos que van apareciendo aquí. La forma de los términos que van apareciendo aquí. ¿Tá? Acá, recuerden que los tensores son siempre sobre C, lo he puesto, tomado el cuidado de ponerlos en general. Pero observen esta parte que destaqué en violeta, cómo son los términos que van apareciendo aquí. ¿Por qué? Porque recuerden, yo le expliqué lo que era tensor de hipótesis. Es un buen momento para explicar lo que es tensor de hipótesis.
M, o lambda sobre C, que es lo mismo, es tensor nilpotente, justamente C tensor nilpotente, cuando M, tensor sobre C, M, tensor sobre C, M, para alguna potencia de tensores, para alguna potencia de esto, da C. O sea, existe un N tal que M tensorizado sobre C a la N da C. Esta es la definición. ¿Está? Justamente porque lo que queremos es controlar esta resolución. ¿Está? ¿Es muy loco pedir esto? Vamos, ya vamos a ver que no. Es bastante natural pedir esto. ¿Está? Y sobre todo, lo vamos a visualizar en el contexto del trabajo actual. Bien. Entonces, ¿cómo pasamos de acotadas y escindidas a acotadas? La técnica siempre es la Jacobi-Zariski, cuando existe, y lo diferente que apareció es esta resolución milagrosa en el sentido de que funciona a pesar de tomar cualquier, es independiente de la sección que tomemos. Bueno, entonces, me voy ahora, tuviéramos dos pizarrones, habría que dejarlo todo escrito, y en el otro pizarrón hablar de ideales estratificantes. Pero bueno, así que habré de borrar. Voy a dejar la parte que está acotada. Va a aparecer más adelante. Bien. La segunda gran componente de la presentación de hoy es esto de los ideales estratificantes o los idempotentes estratificantes. ¿Sí? Es una vieja definición, se puede rastrear en varios lugares. ¿Ah? Tomemos con E un idempotente que nosotros le pusimos el nombre de estratificante, si justamente el ideal es estratificante. Entonces ahora más yo le voy a decir, ahora qué pasa, la definición de cuándo un ideal es estratificante, lambda e lambda es estratificante, si se cumplen dos condiciones. Lo primero es que el tor, vamos a llamarlo tor I, sobre E a E, sobre el álgebra E lambda E, creo que es lambda E y el lambda, ¿no, verdad? Sí, lambda E y el lambda. Observen que le cambio el color un segundo. E lambda E, esto es E lambda E a la derecha y esto es E lambda E a la izquierda, ¿no? Son módulos sobre E lambda E. Lo que vamos a pretender es que esto sea 0 para todo I mayor que 0. Esto es parte de la definición de estratificante. ¿Ah? Y la segunda condición para que sea estratificante, de la definición que aparece más clásica, es que lambda E tensor sobre el mismo álgebra E a E, el lambda E, perdón, con el lambda, el lambda E lambda. Esto, el producto de esto siempre es EPI, acá es el producto, esto te da EPI, lo que pretendes es que sea isomórfico. Si se dan estas dos cosas, entonces el ideal es estratificante. Ahora bien, cuando vos partís con una álgebra lambda y tenés un ideal idempotente, bueno, tenés el ideal idempotente E y por lo tanto tenés F, que es 1 menos E, asociado a E. Y por lo tanto tenés que lambda la podés escribir como E lambda E, F lambda F, vamos a escribirlo con cuidado, E lambda F y F lambda F. ¿Ok? Ahora,
Si vos lo escribís de esa manera y querés multiplicar, ¿no? O sea, yo sé multiplicar el lambda, porque el lambda es un álgebra, el lambda e con el lambda e lo voy a saber hacer, este lambda f con este lambda f lo voy a saber hacer, pero el producto de lambda con lambda me dice que tenés que saber, saber multiplicar cosas de e lambda e por e lambda f también lo voy a saber hacer, pero en un momento aparece, si se dan cuenta, f lambda e por e lambda f y cosas de e lambda f por f lambda e. Eso lo que me está diciendo es que este producto, a la hora de escribirlo matricialmente, me da dos morfismos. Uno, m tensor sobre la... m, vamos a ponerle el nombre, ¿no? Así me queda más corto. El m es f lambda e y el n e lambda f. ¿Ok? Y un detalle, ya mismo, si me permiten, en eso que dejé ahí abajo, voy a cambiar y voy a llamarlo X, para que no se confundan este M con ese que va a aparecer acá, que tienen que ver, pero no son lo mismo. ¿Ah? Acá el tensor es sobre M tensor, acá, ¿cómo es? El M es sobre A y el A es E lambda E, o sea que el lambda E, acá con N, y esto va a parar a la punta izquierda, es F, a F lambda E. ¿Ok? Y le voy a cambiar los nombres, porque ahora más a este le voy a llamar A y a este le voy a llamar B. ¿Ok? Entonces, esto lo cambio un poquitito, me queda sobre A, me queda más chiquitito, y esto me queda B. Y por supuesto, así como tengo beta, tengo alfa, que va de M tensor M sobre B en A. Este es un B, tiene que ser un BB morfismo, este tiene que ser un A morfismo, o sea, un morfismo de bimódulos. Todo esto viene dado por el hecho de que sean productos, que tenga un producto en lambda, pero además hay asociatividades, porque si yo multiplico primero, o sea, yo puedo partir de n tensor m tensor n y multiplicar primero m tensor n y después por n, o al revés, y entonces surgen asociatividades necesarias, dadas porque lambda es un álgebra, o también puedo partir de n tensor n tensor m y surgen otras asociatividades. Bueno, bien. Todas esas cosas surgen a partir de que es un producto de un álgebra. La otra posibilidad es que tu álgebra lambda venga dada así a M, N, B, con todos esos ingredientes, justamente para replicar la situación del siguiente. Estás axiomatizando la situación. Exactamente. ¿Qué es lo que quiero? Tengo una álgebra dada de esta manera, con estos dos mapas, de tal manera que se cumplen las asociatividades, esta que si tuviera tiempo y espacio dibujaba, que son más o menos obvias, ¿no? Que tienen que suceder. Bueno, muy bien. Ahora bien, ¿y estas condiciones, estas dos condiciones, cómo las podemos traducir en este nuevo contexto? Y bueno, vamos a traducir esas dos condiciones. Voy a quitar un poquito esto. ¿Ah? Entonces, dijimos, tenemos que ser igual a 0, no nos vamos a olvidar, pero entonces esto es tor. Y E lambda es A, lambda E es A más M, y E lambda es A más M, y queremos que esto sea 0 para todo I mayor que 0, ¿cierto? Y como no tengo mucho espacio, pensemos juntos, acá tenemos 4 tor, porque es aditivo, tenemos 4 tor, pero hay una en 3, en una y 2.
Entonces, y eso es 0 siempre para todo dispositivo. Por lo tanto, esta condición termina como? Termina simplemente en que el vector mn sea 0 para todo dispositivo. ¿Ah? Recordar que esto tiene una estructura de A módulo derecha, A módulo izquierda. Y esta otra condición, ¿cómo se ve? Bueno, esto es A más M, dijimos, tensor sobre A, con N más A, o A más N, ¿no? Que va a parar justamente a lambda de lambda. ¿Cómo lo escribí eso yo? Un poquito más. Bueno, de lambda, hay que hacer la cuenta. Voy a hacer la cuenta por acá al costado, de lambda. Lambda y lambda es lo mismo que tomar A M N B por 1, 0, 0, 0 por A M N B, y a uno se todas las cuentas y bueno, terminás en, bueno, si quieren pongo el paso intermedio, AM 00, es el producto de estos dos, por ANMB. ¿Okay? Acá hice el producto de estos dos, eso se ve fácil. Y cuando haces el producto de estos dos, también se ve fácil, te queda AMN, y acá lo único diferente. ¿Qué pasa aquí en esta coordenada? Bueno, resulta que vos haces A0 por AM, bueno, A0 por NB, bueno, etcétera, etcétera, pero en el único momento que caes acá, ¿dónde es? Cuando haces MN en B. O sea, lo que estás haciendo es esto. M por N en B. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás multiplicando M por N en B? Entonces, ¿caes en B? Sí, caes en B, pero en realidad, ¿dónde caes? En la imagen de beta. Exactamente la imagen de beta. Entonces, acá el resultado es la imagen de beta. Quiero decir, cuando haces esto, lo que te queda es AMN imagen de beta. Entonces, ya lo escribimos así, AMN imagen de beta. O si quieren lo podemos escribir A más M más N más imagen de beta. Ahora bien, de este lado, ¿qué te queda? Te quedan 4 términos. Uno es A, justamente, el otro es M, el otro es N, ¿cierto? Y el otro es M de tensor N, sobre A, cuando haces toda la distributiva. Y entonces, ¿cuál era la condición? Esto siempre es CEP, y dijimos, la condición es que esto fuera un ISO, pero bueno, acá está el ISO, esto es componente a componente, acá está el ISO, por suerte tengo muchos colores, acá está el ISO. ¿Y en qué se traduce esta condición? Me permito borrar el azul. La condición se traduce en que beta de M tensor sobre A con N en la imagen de beta, que siempre es EPI, sea un monomorfismo. ¿Está? Entonces, estas dos traducciones en negro son las traducciones para que un ideal sea estratificante. Para que el idempotente que genera A, recuerden que E lambda E es A, justamente, sea estratificante. Bueno, hicimos la traducción. Por ahora como que hay dos mundos, ¿no? El mundo acotado, el mundo de los ideales estratificantes, y la pregunta es, bueno, ¿cómo se cuajan estas dos realidades? Antes que eso, les voy a contar, en el caso de estratificantes, qué resultados, hay muchísimos resultados, pero digamos, qué resultados son útiles para Han, o por lo menos repasar algunos de esos resultados. Recuerden que siempre es para cuerpo alternamente cerrado, porque no quiero poner funciones. En particular ahora, por ejemplo, en casos, voy a decir. Bueno, entonces, Angeleri, voy a citar dos resultados, o dos líneas de resultados. Uno, Angeleri con Koenig,
con Liu y Yang, ellos probaron que si el ideal es estratificante, entonces la dimensión global de lambda es finita, sí, solamente sí, la dimensión global de A en esta presentación es finita y la dimensión global de B cociente de la imagen de beta es finita. Porque a ellos les aparece lambda cociente de lambda y lambda. Pero nosotros hicimos todos los cálculos y lambda es A, M, N, B y lambda de lambda es A, M, N, imagen de beta. ¿Está? Entonces exactamente esa es la situación. Bien, este es el resultado y nosotros necesitamos Han. Recuerden que lo que dice Han es la dimensión global, la homología domina la dimensión global. Y por lo tanto, esto nos ayuda un montón a trabajar Han. Entre lambda y A y B. En realidad, entre lambda y A y B cociente de la imagen de beta. ¿Ok? Otro de los resultados es de Han-Keller, o sea, aparece en el trabajo de Han, pero cita a Keller, entonces pongamos Han-Keller, aunque en el trabajo de Keller no aparece. Bueno, no sé si aparece. Me acuerdo si es este. Hay uno que no aparece en el de Keller y Han dice que es de Keller, yo ya no sé cuál es cuál. La cuestión es que de los dos aparece una secuencia exacta larga de homología que tiene estos términos. Bien, y esto sí. ¿Ok? De vuelta, ¿en qué caso? En el caso de ideal estratificante. Entonces, si nosotros queremos lo de Han-Han, ¿no? Sacar conclusiones de lambda respecto de A y B, o de A y B respecto de lambda, como si se hereda en una extensión de álgebra, si se hereda lo de estar en Han, lo de estar en H, ¿sí? La propiedad de verificar la conjetura de Han, evidentemente acá tenemos una herramienta muy útil del lado de Angeleri y compañía por la dimensión global, del lado de Han y Keller por la homología. Porque justamente relaciona la homología de lambda con la de A y nuevamente la de B cociente de la imagen. Yo tuve que borrar la Jacobi-Zariski que teníamos acá. Pero la Jacobi-Zariski relacionaba la de C, que está dentro de lambda. Voy a borrar ahora la traducción que tengo acá, la traducción de las condiciones de ideal estratificante. Recuerden esta, bueno, recuérdenla, bueno, voy a tratar de borrar todo sin borrar las que necesito repasar dentro de un rato. A ver si con el espacio que me queda. Esto, digamos, es la traducción para que sea estratificante en este contexto. Pero bueno, la Jacobi-Zariski que teníamos nosotros decía, vamos a copiarla con cuidado para no errarle. Recuerden que teníamos la situación C dentro de lambda, ¿tá? Esta extensión aquí. Teníamos, pongamos el mismo número acá, Hn más 1 de C con coeficientes en lambda, Hn más 1 de lambda, y Hn más 1 de lambda relativa a C con coeficientes en lambda, y esto sigue siempre que exista, siempre que estén dadas las condiciones para que exista, la forma de la Jacobi-Zariski es esta. ¿Sí? Siempre que exista, tiene esa forma. Entonces, ven, relaciona lambda con C. Esta relaciona lambda. Ahora, ¿quién puede ser C? Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Quién puede ser C? Lo tenemos por acá. La Jacobi-Zariski. Y por acá, la de Han y Keller. ¿Okay? Ya recordamos lo de Angeleri, lo voy a borrar. La división global de lambda es solamente sí. La de A y la de B cociente imagen de beta son finitas.
una finita, sinceramente sí, A y B cociente más. Bueno, bien. ¿Quién puede ser C para nosotros acá? Y bueno, C pueden ser muchos C dentro del lambda, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, si lambda, nuestra lambda es A, M, N, B, C podría ser, por ejemplo, S, que es A, M, B, 0, la triangular inferior. O C podría ser T, vamos a llamarle a esta T y a esta S, a la triangular superior la vamos a llamar S. ¿Okay? O C podría ser A por B. Diferentes casos. Y podríamos seguir generando posibles casos de C dentro. Ahora bien, supongamos que C es A por B, por un instante. Digo porque probamos con varios y seguramente se pueden obtener diferentes cosas usando los diferentes casos. Pero si tomamos C igual a A por B, entonces recuerden el que se llamaba M, que después le puse el nombre X, que es el cociente, lambda cociente C. Lambda cociente C ahora es, ¿quién va a ser? Es M más N. Por eso le cambié el nombre para que no se confunda con este. Porque ahora el M viejo, que ahora se llama X, es M más N. ¿Ok? Entonces, cuando vos mirás y traducís esta, la Jacobi-Sari, que en vez de borrar y poner otra, voy a cambiar, que no se hace didácticamente cambiar acá, pero bueno, voy a poner, en vez de C, A por B, entonces te quedaría A por B, y aquí, bueno, en vez de C, sería A por B, en lambda. Esta de aquí, como son mundos separados, A y B, con coeficientes en lambda, y lambda es, en definitiva, lambda es A más N más M más B, se puede probar, es fácil, es rápido probar que esto termina siendo Hn más 1 de A más Hn más 1 de B. Y para que quede más limpio, lo borro y lo pongo en su lugar. A pesar de que los coeficientes están en lambda, solo sobrevive A con A y B con B. Bien, entonces, como aquí, tenemos hoy herramientas muy adecuadas, pero bueno. Me queda Hn más 1 de A más Hn más 1 de B. ¿Cierto? Y entonces, en este otro contexto, acá Hahn y Keller te permite sacar conclusiones o relacionar la homología de lambda con la de A y la de B cociente imagen de beta. Si recuerdan hace un rato, la estrategia era, ¿se acuerdan cuando pusimos la milagrosa? La milagrosa, la intención era que a partir de un momento fuera 0 con la hipótesis tensor nipotente. ¿Se acuerdan lo que subrayé en violeta? Entonces quiere decir que esta parte la queremos anular. Si esta parte la queremos anular, lo que estamos relacionando es lambda con A y B. Pero acá era lambda con A y B cosita imagen de beta. Para que esto funcione, para que las dos teorías cuajen, entonces imagen de beta tiene que ser 0. Ahora, si la imagen de beta tiene que ser 0 para que las dos teorías cuajen, entonces M tensor N tiene que ser 0, porque beta tiene que ser un monomorfismo. Y si M tensor N tiene que ser 0, entonces la hipótesis central, después hay que agregar otra, le voy a explicar por qué. La hipótesis central para el trabajo, ¿cuál es? Es esta misma desde igual 0. Porque yo quiero que M tensor N también sea 0. Entonces, desde I mayor que 0 por ser estratificante, y yo le agrego la hipótesis M tensor N igual 0 para que las dos teorías cuajen. Porque yo voy a tener que sacar conclusiones de lambda relacionadas con A y B. Bueno, y quiero justamente aprovechar las teorías. Ahora bien. Perdón, pero ahí estás en el caso A por B. Claro, exactamente. Estoy en el caso A por B. Ahora,
En el caso 0, o sea, para i igual 0, dijimos que esto se expresaba así, ¿cierto? ¿Y qué relación tiene esto con ser tensor nilpotente? X. Bueno, X es M más N. ¿Sí? Este X es M más N. Y M más N, tensor nilpotente, quiere decir que alguna potencia sobre C, o sea, A por B, esto de 0. Yo lo que afirmo que M tensor N igual 0 implica que es 3 tensor nilpotente. Implica que M más N, M más N, se vea bien, M más N es 3C tensor nilpotente. ¿Y por qué? Y bueno, porque cuando vos haces M más N por M más N por M más N, cuando haces 3 veces, te quedó un M y un N seguidos. O sea, hasta 2 te queda, por ejemplo, esto puede sobrevivir en 2, pero en 3 ya queda. Y M con M no se pega, ¿no verdad? M con M no se pega porque M a la derecha es A y a la izquierda es B. Y aquí a la derecha es B y a la izquierda es A. Entonces cuando vos querés pegar M con M, esto es ¿cómo era esto? A ver. No, claro, es que lo puse mal. M con M acá es B. No se pega. O sea, sí, el C es A por B, ¿no? Es el mundo A por B. Entonces, los idempotentes de B no pegan con los idempotentes de A. Pasan por C. Los idempotentes de B pasan por C y los de A pasan por C, porque C es A por B. O sea, tienen todos sus idempotentes, los pasamos de uno para el otro y da todo C. Porque a la izquierda es B y a la derecha es A. O sea que lo de A acá a la izquierda da 0 y lo de B acá a la derecha da 0. Lo mismo, el mismo análisis con lo de N. Entonces lo que va sobreviviendo son los cruzados, M, pero como vos tenés este tensor N igual 0, resulta que todo lo que sea de largo 3 o más, ya da 0. Por lo tanto, esta condición M tensor N igual 0 no es tan loca a partir de que, si queremos que cuajen los dos mundos, queríamos que fuera tensor nilpotente. Esta condición implica 3 tensor nilpotente. Por supuesto que no, hay ejemplos que muestran a objetos que son 3 tensores nilpotentes, en donde M tensor N no tienen por qué ser 0. No son equivalentes, pero muestran que no es tan disparatada la condición. Bien. Hasta aquí hicimos cuajar las dos teorías. Y planteamos esto de que es necesario. Entonces, voy a borrar y poner cuáles son las hipótesis que son necesarias hasta ahora, que quedaron un poco desprolijas por acá. ¿Cuánto estamos de tiempo? 12 y 8. 12 y 8. ¿Empezamos a 11 y cuarto? Bueno. Entonces, en 5 minutos voy a tener que cerrar. Capaz que en 6 minutos cierro y en 3 meto ejemplos. Lo que llamó Claude la fábrica de ejemplos. Entonces, ¿cómo es la situación? Tenemos lambda de la forma A, M, N, B, ¿tá? Con alfa y beta de los lo que recién mencionamos, y entonces las condiciones para que esto funcione hasta ahora es que el tor I sobre A de Mn sea 0 para todo I mayor o igual que 0. Ahora bien, yo vengo diciendo desde hace rato todo esto si la Jacobi-Zariski existe. Sí, la Jacobi-Zariski existe. Si tuviera media hora más, podemos tratar de explicar cuáles son las situaciones para que la Jacobi-Zariski exista. El hecho de que M tensor N sea 0 nos ayuda bastante a que la Jacobi-Zariski exista, pero no es suficiente. Ahora, ¿qué pasa? Si la Jacobi-Zariski existe, y para bajar las dos teorías, en realidad lo que nosotros queremos es,
probar que lambda está en H, si solamente si A y B están en H. Comencé diciendo esto, ¿no? Reducir el problema de que un álgebra verifique la conjetura de Hahn, si álgebra más chica verifica la conjetura de Hahn. Si lambda está en H, entonces lo que estamos diciendo es que si la dimensión global es finita, si solamente si la homología es finita. Y la homología finita de lambda, digamos, quiere decir que Hn de lambda es 0 para todo n suficientemente grande. ¿Tá? Y lo que voy a querer probar, entonces, es que la homología, no sé si el mismo n, pero como lo puse vago suficientemente grande, digamos, puedo ponerlo vago también, Hn es 0 y Hn de b es 0 para todo n suficientemente grande. Entonces, bajo esta hipótesis, que es lo que nosotros necesitamos para terminar de probar todo este resultado, bajo esta hipótesis, lo que se hace necesario para que la Jacobi-Zariski exista es probar justamente que nosotros en el segundo artículo hicimos el cálculo de lo que llamábamos el gap. ¿Ah? Necesitamos probar que ese gap es 0 también, a partir de un n grande. Gap. Entonces, bueno, esta parte voy un poquito más rápido. Y para eso, bueno, nosotros decimos cómo se calcula ese gap en ese artículo, y a partir de ese análisis surge la otra hipótesis. ¿Sí? Yo había preparado un poco el desarrollo, cómo se llega a esa hipótesis, a través de la visualización en la asociación espectral. Pero la segunda hipótesis, la primera entonces es esta que está aquí, AMN igual 0, para todo I mayor igual que 0. Y la segunda hipótesis que surge para que se pueda calcular el gap y para que el gap sea 0, para las dos cosas, entonces es que el tori BNM sea 0 para todo I mayor que 0. ¿Está? Justamente las condiciones para que exista para que se pueda calcular el gap y para que el gap sea 0 son condiciones dadas por Tor. Ambas. Y cuando uno traduce esas condiciones, como hemos traducido las otras, hacemos la traducción para el contexto Morita que estamos, termina sucediendo que la hipótesis es esta. Aquí es para todo I mayor o igual que 0 y aquí es para todo I mayor que 0. O sea, no estamos pidiendo que n tensor sobre B con M sea 0. Esto no lo pedimos. ¿Ok? Porque si lo pidiéramos estaríamos en el mismo contexto de trabajo que artículos viejos de Claude, con Andrea Sorotari y María Julia Pedro. Bueno, ahora, yo borré estas condiciones. La pregunta es, lamentablemente guardé estas condiciones un buen rato, las de acotado, ¿no? Las de acotado era X acotado, eran tres condiciones. X es M más N en este contexto, ¿sí? M más N. Primera condición era tensor nilpotente. Esta ya la tenemos garantizado porque M tensor N es 0, ya lo expliqué, este es tensor nilpotente. La segunda condición era que la dimensión proyectiva de X como bimódulo sobre lambda era finita, ¿no? Vamos a copiarla bien, para no meter la pata. Sí. La había puesto como M sobre lambda, no sobre C. En este caso es A por B sobre C. Módulo sobre Z, ¿no? El X era finita. Y la tercera condición era que el X sobre C o del otro lado fuera proyectivo. Bueno. Marcelo, Sí. una cosa. En este momento es cuando M y N dejan de ser intercambiables. O bueno, Sí. cuando consideraste la beta y no la alfa. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Ahora, estas condiciones, claro, como C es A por B, se traducen en condiciones sobre M y N, ¿verdad? Lo que quiero decir es esto. La primera condición M tensor N está asociada con esta implica. ¿Ah?
Pero las otras condiciones no se tienen por qué dar. Quiero decir, en algún sentido, a pesar de que la condición M tensor N es más fuerte que la de tensor nipotente, no estamos pidiendo estas dos condiciones para la conclusión del resultado. O sea, las hipótesis del trabajo son estas. O sea, no es más general, ¿por qué? Porque M tensor N te implica 3 tensor nipotente, y no tensor nipotente puede ser 5 tensor nipotente o más grande, pero tampoco es más restrictivo, digamos, porque estas condiciones no son necesarias para los resultados obtenidos. Ahora bien, estas dos vienen tan bien, porque estas dos se traducen justamente y te limpian todo el panorama para los positivos. Porque el X termina siendo M más N, y que sea proyectivo de un lado o del otro, te termina... O sea, a pesar de que no la pedís la tercera viene tan bien, que en realidad la que, digamos, podemos liberarnos claramente es la segunda. ¿Está? Ahora, por último, la fábrica de ejemplos. Lo hago si me preguntan en la fábrica de ejemplos. Así ya termino por acá, y si alguno dice, ¿quiere un ejemplo? Le hago la fábrica. Bueno. ¿Qué ejemplo tenés? ¿Tendrás una fábrica de ejemplos? Muchas gracias. La fábrica industrial de ejemplos de Clausewitz. Vamos a ponerlo acá. Tenemos muchos ejemplos por ahí, pero este es más sencillo y además solamente hay que querer hacer fe solamente en una parte, pero es bastante sencillo. Milagro, fe. Bueno, es matemática. La densidad de la notación. Tenemos así. Bueno, el contexto es el mismo. Acá hay que tener cuidado con los M, los N y todo lo demás. Pero bueno, esto sí. El M, el lambda era A, M, N, B. Entonces, el M son las formas de pasar de B a A, ¿no? Porque esto era, ¿cómo era? M tensor N sobre A va a B, ¿no? Esta es beta. Estamos pidiendo que esta sea 0. Lo que le estamos pidiendo es que cuando pasás por A, de M a N, esto sea 0. No hay caminos que empiezan en B, van hacia B, caminos que empiezan en B y van hacia B, que pasen por A través de M y N. No hay caminos. ¿Está? Pero por otro lado, no querés, porque si no caeríamos en ejemplos previos, no querés que esto sea 0. O sea que sí querés caminos que empiecen en A, terminen en A, que pasen por B y que no sean nulos en lambda. Porque si no estaríamos en la otra situación. En el caso bien. Y nos vendría bárbaro, aunque no lo estamos pidiendo, que XC, pongamos una de las dos condiciones. XC proyectivo, por ejemplo. XC proyectivo, X es M más N. Cuando C es el segundo A por B, o bueno, uno es A y el otro es B a derecha. O sea, que le estás pidiendo es que sea proyectivo a derecha para M y proyectivo sobre A, y N sea proyectivo a derecha sobre B. ¿Está? Digamos, si queremos alguna de las de allá. Y entonces eso se traduce en las relaciones que comienzan en A y pasan por M, y comienzan en B y pasan por N, en lambda. Estás diciendo que querés que sea proyectivo, no querés que haya tal relación. Entonces, la fábrica de ejemplos tiene en cuenta eso, y simplemente el dibujo que hace el Claude en general, digamos, tomás B, tomás A, ¿tá? Entonces acá tenés un álgebra, acá tenés el otro álgebra, y simplemente el M es el que va, a ver, el M es el que va de A a B. El M va de A a B. Las flechas que van de A a B son N. Vamos a cambiar de color con las que van de B a A. Estas son N. ¿Ah? Entonces la fábrica de ejemplos simplemente toma la condición de que, por ejemplo, M, A,
B sea proyectivo a derecha, vamos a sacarle D, sea proyectivo a derecha, y que NB sea proyectivo a derecha. Y para hacer esto, simplemente lo que tenés que mirar es que no haya, por ejemplo, NB, que no haya relaciones así. Que no haya relaciones así, porque dejaría de ser proyectivo a derecha. Y para esto es lo mismo, que no haya relaciones. Así cuando digo es un punto, no tiene por qué ser un punto, puede ser más largo. Vamos a poner otro ejemplo distinto acá. 2 puntos. Relaciones así. Que arranquen dentro de la álgebra y se conecten con él. Y entre caminos también puede ser. Capaz que simplemente un detalle nada más. Capaz que yo lo puse al revés y este dibujo corresponde para los lados izquierdos. Eso puede ser que me haya confundido de lado, nada más, pero esa es la lógica. Disculpame, Javier. No, que estamos en el contexto monomial o puede haber tipo de relaciones. No, puede haber otro tipo de relaciones que tampoco las querés. Exactamente. Sí, exactamente. Exacto. Bueno, muchas gracias y termino por acá. Por su charla, fue muy bonita, me gustó mucho cómo estaba todo estructurado y bueno, hemos tenido un buen cierre de ciclo este semestre. ¿Preguntas por acá, ya sea presencial o virtual? Parece que no. Bueno, por acá ya hemos hecho algunas consultas, Javier y yo, no sé si Ana o Rafa, ¿no? Bueno, si no hay consultas adicionales para Marcelo, les damos las gracias nuevamente. Como es el final del ciclo, podemos aplaudir al organizador del seminario que suba. Sí. Gracias. Un aplauso para Marco y para todos los expositores del semestre. Y son todos bienvenidos al ICRA, no se olviden de inscribirse. Saludos a todos. Chao, cuídense. Inscríbanse y pidan apoyo económico. Chao, chao. Chao. Chao, chao.